Bueno, pues vamos a comenzar una nueva serie muy interesante, ya que nos encontramos realmente en un mundo convulsionado por diferentes amenazas y tsunamis, terremotos, incendios forestales. Bueno, es impresionante cómo el mundo está siendo sacudido. Pero pienso que la verdadera amenaza actualmente que podamos tener nosotros, no como cristianos, porque nosotros tenemos un futuro glorioso y tenemos que estar enfocándonos más en las cosas del cielo que en las cosas de la tierra. Pero es importante que podamos ubicarnos, este es el propósito de estas conferencias y de estos estudios, en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y le quiero llamar a esta serie el futuro holocausto nuclear. El futuro holocausto nuclear. La razón es porque estamos en el mes de noviembre del año 2021, el siglo XXI, y estamos escuchando por la radio guerras y rumores de guerras. Posiblemente que China está tratando de invadir la isla de Taiwán con 24 millones de personas. Irán está a punto de terminar la fabricación de su primera bomba atómica. Rusia está ya tratando de invadir Bielorrusia, que está casi frontera con Polonia al sur de Europa, al sureste de Europa. Vemos también nosotros que el grupo de Hezbollah terroristas ya emigró hacia Sudamérica, que está sostenido por Irán en el Líbano. Y pues si analizamos la geopolítica del mundo, nos vamos a encontrar con todos estos problemas que realmente los cristianos tenemos que estar atentos, y porque también tenemos que orar. O sea, yo cómo puedo orar si no estoy consciente de lo que está sucediendo. Y tenemos que orar, como la Biblia dice, por la paz, para que haya seguridad, etcétera, etcétera. Y más que nada por la paz de nosotros. Porque no importa el mundo en que estemos viviendo, tenemos que tener paz y saber que, como dice 1 Juan capítulo 5, el maligno no nos toca, porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que mientras estemos manteniendo nuestra fe en Dios, en sus promesas de Dios, creyendo lo que la Biblia dice, creyendo y actuando conforme a lo que la Biblia dice, Dios nos guarda de todo mal y nos librará de la próxima tribulación y gran tribulación que próximamente azotará al planeta Tierra. El día 6 de agosto de 1945, el bombardero norteamericano Enola Gay soltó la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, en Japón, quedando este evento registrado en la historia como el primer lanzamiento nuclear sobre una ciudad habitable. El artillero de esta cola, o sea, el tripulante que iba en la cola de este avión Enola Gay, se llamaba Bob Caron. Y después de quedar temporalmente ciego, lo que vio en el suelo lo describió con estas palabras. Era como un hongo burbujeante, extendiéndose cada vez más los incendios que se veían por todas partes, y parecía que el mundo entero se había convertido en un infierno. Estas fueron las palabras del tripulante de este avión bombardero B-52, Bob Carson. Los habitantes de Hiroshima, que se encontraban a menos de 1 kilómetro de la explosión, o sea de la zona cero, fueron quemados en una fracción de segundo y parecían como carbones humeantes. Se podían ver a miles de estas personas como pequeños bultos negros en las calles, puentes y carreteras, y más de 80,000 edificios destruidos. La humanidad se encontraba por primera vez en la introducción a la era atómica del siglo XX, cuyo final será demasiado aterrador para contemplarlo. Veamos nosotros una profecía asombrosa en el libro de Zacarías, escrito hace 2500 años, que describe claramente, esto es impresionante,
que describe claramente los efectos precisamente de lo que sucedió en el siglo pasado, en 1945, en la ciudad de Hiroshima y posteriormente en Nagasaki, porque después soltaron la segunda bomba atómica los norteamericanos, muriendo casi 150,000 japoneses. Pero dice el libro de Zacarías 14, versículo 12: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará de su boca. Esto es impresionante, porque sabemos claramente que hasta la Primera Guerra Mundial se usó la pólvora. Hasta la Primera Guerra Mundial se cambiaron de las lanzas y las flechas y los cuchillos y las espadas a la pólvora en los escopetones y en los primeros cañones que comenzaron a fabricarse. Y luego vino la Segunda Guerra Mundial, que en el siglo XX sucedió de 1939 a 1945, donde el ser humano, por primera vez en la historia, entra a la era de las bombas atómicas, o lo que se conoce también como la era nuclear. Desde el inicio de esta bomba atómica, las armas nucleares y el término Armagedón se han relacionado con frecuencia, y desde entonces han salido pues cantidad de películas, publicaciones, reportes, artículos acerca de una posible tercera guerra mundial. Y como yo pienso con todo mi corazón que nos encontramos en la orilla ya de una era nuclear, en la que la Biblia profetizó que así el ser humano iba a autodestruirse, y que si no fuera por la intervención milagrosa de Dios, cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez y el mundo esté a punto de autodestruirse y de la extinción de la raza humana, no quedaría un solo ser humano en el planeta Tierra. Así que podemos adelantarnos a decir que no existe tal cosa como el fin del mundo. Va a haber guerras nucleares, como lo vamos a ir estudiando en esta interesantísima serie, se los garantizo, porque he tratado de escudriñar y consultar diferentes fuentes, tanto seculares como teológicas, bíblicas, etcétera, etcétera, como también del original hebreo y del original griego, para que podamos tener un panorama, un cuadro perfectamente bien pintado, diseñado, proyectado por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, y nos podamos realmente ubicar en el punto culminante de la historia en la cual tú y yo nos encontramos. En 1952, o sea, aproximadamente 7 años después de que los Estados Unidos de Norteamérica hacen explotar las primeras 2 bombas atómicas en el puerto de Hiroshima y Nagasaki en Japón, Rusia detona la primera bomba de hidrógeno. Posteriormente se comienza después la iniciación de la fabricación de la bomba de neutrones. Quiero explicar claramente qué es una bomba de neutrones para que nos demos cuenta hasta dónde la tecnología ha llegado actualmente. Las bombas tácticas de neutrones han sido fabricadas y diseñadas para matar soldados protegidos por armaduras. O sea, por ejemplo, una bomba nuclear, una bomba atómica, explotaría alrededor de un tanque de guerra, pero la armadura del tanque evitaría que la radiación nuclear pudiera entrar y matar a los soldados, a menos de que fuera algo que volara completamente el tanque y lo incendiara. Entonces vemos nosotros que los vehículos con estas armaduras, como los tanques de guerra, son resistentes hasta cierto grado también por explosiones y al calor producido por las bombas nucleares. Pero la armadura de acero, o sea, el blindaje que estos tanques tienen, no puede reducir la radiación de una bomba de neutrones.
más que muy livianamente. La armadura de acero o el blindaje de estos tanques puede absorber la energía de los neutrones, reduciendo de esta manera su radiación a la cual la tripulación de los tanques están expuestos, pero hasta cierto grado, porque la armadura o el blindaje puede reaccionar peligrosamente hacia una radiación de neutrones. Esta bomba, en pocas palabras, puede deshabilitar a la tripulación de los tanques en minutos, y los que son expuestos a estas radiaciones dentro del tanque y pudieran salir del tanque mueren en menos de 3 días. Esto es increíble, ¿verdad? Porque la producción de estas bombas de neutrones fue iniciada en 1978 y Estados Unidos la detuvo, pero ha vuelto otra vez a reiniciarse la fabricación de estas bombas de neutrones en 1981. Ahora, muy bien, nosotros tenemos que ver ahora, antes de poder abordar con más detalles el aspecto bíblico y teológico acerca de este posible holocausto nuclear y en el mundo en el cual nos encontramos, la historia de las armas nucleares. La mayor parte de la población, como lo dijimos anteriormente, está comenzando a asociar cualquier bomba explosión que suceda en el mundo con las armas nucleares con el Armagedón. Porque de todos los descubrimientos y de todas las invenciones de los seres humanos, solo las armas nucleares contienen la capacidad de acabar con toda la vida humana en pocas horas. O sea, vemos nosotras películas donde somos invadidos por alienígenas y por extraterrestres, o que un gran tsunami va a acabar con el mundo, o un terremoto va a acabar con el mundo, con todas las películas que se han hecho últimamente en los últimos 10 años. Pero la Biblia, claramente, escuchemos con mucha atención esto, la Biblia no se equivoca. La Biblia fue escrita por Dios en un periodo de 1500 años por más de 40 hombres, profetas hebreos, Jesucristo, los apóstoles de Jesucristo, donde, como lo vamos a examinar de una forma muy detallada, no se equivocó al describir que la humanidad va a ser destruida, repito, hasta cierto punto, casi cuando venga Cristo, una tercera parte de la humanidad quedará viva por bombas atómicas, nucleares y de neutrones, o de hidrógeno también. Entonces vemos nosotros que la primera bomba atómica que fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima, vamos a comenzar a hacer comparaciones, se llamaba Little Boy, que significa el pequeño muchacho. Así se llamó la primera bomba atómica que fue lanzada o soltada sobre la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Fue llevada por un bombardero B-29 y pesaba casi 3 toneladas con el poder explosivo de 12.500 toneladas de dinamita o de TNT. 12.500 toneladas de TNT o de dinamita. Ese poder explosivo contenía esta bomba atómica de 1945. En la zona cero, la temperatura alcanzó más de 3.000 grados centígrados y en cuestión de segundos, esta ciudad de Hiroshima en segundos quedó completamente destruida y devastada. Más de 80.000 personas o japoneses murieron instantáneamente y se inició una tormenta de fuego que duró durante las próximas 6 horas. Pero 75 años más tarde, que es donde nos encontramos actualmente, después de la Segunda Guerra Mundial, el científico alemán Robert Oppenheimer, y quien fue director del proyecto de los Álamos, que así se llamó la producción o el proyecto o el plan de la primera bomba atómica hace 75 años, veamos dónde nos encontramos actualmente después de esta Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer fue uno de los directores del Plan Álamos que dirigió el proyecto de la primera bomba atómica y se le hizo la siguiente pregunta:
en una entrevista en 1944. ¿Existen limitaciones en el futuro para bombas nucleares? O sea, comenzó el mundo a preguntarse, ¿verdad? Esto corrió la voz por todos lados. Estados Unidos contiene la bomba atómica, la cual usaron para detener a los japoneses después del ataque en Pearl Harbor en las islas de Hawái, etcétera, etcétera. Y él contestó, el doctor Oppenheimer, si usted quiere decir, le dijo al reportero, si usted quiere decir si las podemos hacer más terribles y más devastadoras, la respuesta es afirmativa. Y si usted está preguntando si podemos producir mucho más armas nucleares, la respuesta sigue siendo la misma. Ahora que han transcurrido 75 años en el mundo en que nos encontramos actualmente, en el año 2021, podemos darnos cuenta las increíbles armas nucleares que han inventado y fabricado, principalmente ya no Estados Unidos, sino Rusia y la China comunista. Vamos a ir por orden para ir viendo la forma como las otras naciones han comenzado ya también la fabricación de estas armas nucleares. Rusia, por ejemplo, tiene actualmente el misil intercontinental que bautizó con el nombre de Zircon, con Z, Zircon. Este misil puede ser lanzado desde un submarino y alcanza 9 veces la velocidad del sonido. Desde un submarino sale este misil, tiene computadoras para que si, por ejemplo, el blanco estaba detrás de una montaña, pueda el misil con la computadora evadir, que nada lo intercepte la montaña y continuar hasta donde la computadora, el programa que le ha puesto como el chip, y pueda dar en el blanco a una velocidad casi 9 veces la velocidad del sonido, repito. Y el alcance de este misil Zircon ruso puede alcanzar cualquier blanco de cualquier ciudad del mundo entero. Como lo sabemos, porque los primeros experimentos que Putin hizo, el presidente de Rusia, con este misil, le dio la vuelta al mundo el misil. En otras palabras, tiene un alcance global y en cualquier punto que ellos quieran hacerlo detonar, ya sea en Estados Unidos o Sudamérica o Inglaterra o Australia, etcétera, etcétera, lo pueden hacer. Considerando el poder destructivo y la devastación que causó la primera bomba atómica en Japón, es lógico que podamos imaginarnos la increíble destrucción y los millones de muertos que causarán las bombas modernas. Veamos en primer lugar un pasaje en el libro del Apocalipsis escrito hace 2000 años por el apóstol Juan. En el cuarto sello, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 8, lo que dice en el cuarto jinete del Apocalipsis. Apocalipsis 6, versículo 8. Miré un caballo amarillo que lo montaba y tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, o el Hades. Y le fue dado el poder o la potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Le fue dada la potestad o el poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, que nos habla inmediatamente. En aquellos tiempos no podían usar el término bombas nucleares o misiles, para matar con espada, con hambre y con muerte y con las fieras de la tierra. Si hacemos un cálculo ahorita, en el mundo en que nos encontramos, repito, 75 años después de que soltaron estas dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, somos aproximadamente, para cerrar con números, 8,000 millones de personas actualmente en el mundo. Somos 7.7, pero vamos a cerrarlo a 8,000 millones de personas. Cuando la Biblia escribió hace 2000 años que el cuarto jinete del Apocalipsis acabaría con la cuarta parte de la humanidad, estamos hablando de 2,000 millones de personas. 2,000 millones de personas que morirían al inicio de la guerra. Esto es asombroso. Y si podemos hacer otro cálculo,
¿Cuánta gente sería 2.000 millones de personas? Para que tengamos una leve idea, desde la punta de Alaska hasta la punta de la Patagonia en Argentina, me refiero a todo el continente americano, no pasamos de 1.300 millones de personas, o sea, casi 1.000 millones. En otras palabras, la Biblia está mencionando que serían de una forma proporcional 2 continentes americanos los que se calcularían para que pudiéramos tener una idea de cuánta gente moriría. En otras palabras, todo el continente americano desaparecería por completo. Y esto es muy interesante porque cuando continuemos abordando el libro del Apocalipsis y los profetas hebreos, vamos a descubrir que cuando venga Jesucristo, una tercera parte de la humanidad será la que quedará viva. Y además encontramos también en el Apocalipsis que las ciudades o los continentes que van a sobrevivir será parte de Europa, parte del norte de África y parte del Medio Oriente. O sea, cuando venga Cristo, todavía estarán vivos personas en el norte, en el occidente de Europa, en el norte de África y también en el Medio Oriente y parte de Asia también, porque en la guerra del Armagedón vemos que China o los reyes del Oriente, Apocalipsis 16, van avanzando hacia Israel para reunirse a todos los ejércitos ahí en el valle del Megiddo o el valle de Josafat, como los describe Joel capítulo 3, y entonces si vienen del Oriente nos damos cuenta que habrá naciones en el Medio Oriente, en el Asia y en el Medio Oriente, que cuando Cristo venga por segunda vez todavía sobrevivirán. Muy bien. Ahora que podemos ver esto, mientras que las primeras 2 bombas atómicas soltadas en Japón se medían en kilotones con K. Las bombas atómicas en el Japón se medían con kilotones. Actualmente las bombas modernas son medidas con megatones. En otras palabras, para que tengamos alguna idea del impresionante poder explosivo que tienen actualmente las bombas atómicas nucleares. Y no estoy hablando de la bomba de neutrones ni de la bomba de hidrógeno. Hay que tener mucho cuidado para diferenciar entre la era nuclear y las bombas de hidrógeno y las bombas de neutrones. Una bomba de 1 megatón, como se miden actualmente el poder explosivo de las bombas, tiene el poder explosivo de 8 bombas de Hiroshima. Para que podamos darnos una ligera idea, una bomba actualmente de un megatón contiene 8 bombas de Hiroshima, o sea, casi 4.000 veces más poderosa que la soltada en Hiroshima y en Nagasaki. Vuelvo a repetir, una bomba de 1 megatón, nada más de 1 megatón, contiene el poder explosivo de 8 bombas de Hiroshima. Como si hubieran soltado 8 bombas, que equivale a 4.000 veces más el poder explosivo que las soltadas en Japón en 1945. Con todo esto, lo único que quiero es que comencemos a avanzar y abrir nuestros ojos para ubicarnos en el mundo amenazador y peligroso en el cual nos encontramos, y para que entendamos claramente que, vuelvo a repetir, no hagamos caso de las películas que vamos a ser invadidos por extraterrestres y que ellos van a acabar con el mundo y que un meteoro va a destruir el mundo, que un tsunami o que incendios o terremotos, sino que podamos creer claramente lo que la Biblia nos dice acerca del final de la humanidad en cuanto a la historia, porque cuando venga Jesucristo, la humanidad continuaremos con la historia humana, pero bajo otras circunstancias, bajo otro mundo, que se llama el reino mesiánico o el reino milenial de Jesucristo. Ahora bien, la única cosa de la cual tendríamos que preocuparnos
al darnos cuenta del poder explosivo que ya se encuentra en el mundo, es de tener sobrevivientes heridos. Es de lo único que no tendríamos por qué preocuparnos. ¿Por qué? Porque no habría sobrevivientes. Cuando una bomba de este tipo explote, ¿verdad?, no va a haber absolutamente ningún sobreviviente. Aun cuando en 1945 las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki hicieron explosión, todavía 1 año, 2 años después, la gente continuaba muriendo. Morían de las radiaciones, de cáncer. Recordamos también la fuga nuclear que hubo en Rusia, en Chernóbil, donde casi 5 años después de la explosión que hubo de los reactores nucleares en la ciudad de Chernóbil, en Rusia, la gente, los rusos, continuaban muriendo de cáncer. Así que pues estamos en un mundo bastante peligroso y dándonos cuenta que tenemos que estar cada día más atentos. No estamos en un mundo donde es Disneylandia, ni Alicia en el País de las Maravillas, ni Pinocho es tu vecino, ni el ratón Mickey Mouse, ni Mimit son tus vecinos. Estamos en un mundo controlado por el enemigo, en un mundo donde la naturaleza y el carácter del ser humano se va a deteriorar más y más y más y más. Y en un mundo donde, al darnos cuenta que la Biblia nos advierte de toda esta situación, no es para infundirnos temor, no es para infundirnos miedo, es para que hagamos firme nuestra vocación y elección, para que nos aseguremos que vamos a escapar de todas estas cosas, como lo dice la Biblia, y tener realmente esa paz y esa seguridad, esa tranquilidad, esa esperanza más que nada, porque es una esperanza viva la que tenemos en la persona de Jesucristo, de saber que hay un final glorioso para nosotros como la familia de Dios, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia de Jesucristo. Tenemos un final glorioso, donde va a haber recompensas y va a haber tronos donde muchos cristianos van a estar sentados como gobernantes en el otro mundo que viene con Jesucristo, y donde sepamos que todo esto va a desaparecer. Y esto también nos impele, ¿verdad? Nos motiva a darnos cuenta que el mundo no es nuestra casa. Jesucristo lo dijo en su oración sacerdotal en Juan capítulo 17. Ustedes no son del mundo, como yo no soy del mundo. Venimos de paso por este mundo. Somos peregrinos que estamos solamente atravesando este mundo, dirigiéndonos al otro mundo que es nuestra verdadera casa. Así que mientras estemos de paso por este mundo, concienticémonos de los peligros que están a nuestro alrededor, porque dice la Biblia en Proverbios, el avisado ve el mal y se esconde. Entonces, cuando nos damos cuenta de todas estas cosas y todas estas trampas que hay ahorita actualmente en el mundo, tratemos de evadirlas y estar conscientes de que solo la protección de Dios, únicamente la protección de Dios, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el original hebreo dice, el que vive cerca de Dios, el que está cerca de Dios, el que está cerca de Dios a través de la Biblia, a través de la oración, que son los medios que Dios nos ha diseñado para que podamos vivir cerca de Él, vivirá protegido por Dios. Muy bien. Ahora veamos la visión del Apocalipsis que tuvo el apóstol Juan. Vemos nosotros claramente en esta visión del Apocalipsis que podríamos preguntarnos, ¿acaso fue realmente esto lo que el apóstol Juan vio cuando escribió el libro del Apocalipsis? O sea, tratemos de comprender que el Apocalipsis fue escrito hace 2000 años. Y cuando Juan estaba escribiendo, y vi muertos por espada, por el hambre, etcétera, etcétera, cometas que cayeron, estrellas que cayeron, ¿estaba Juan viendo una guerra nuclear? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. Hace 2000 años, el apóstol Juan sufrió el exilio por uno de los emperadores romanos y lo mandaron a la isla de Patmos, que es exactamente al este del mar Egeo o al este de lo que es actualmente Grecia. Y ahí en esta isla de Patmos sufrió el exilio, repito, y ahí recibió lo que se conoce como la visión
de la persona ya glorificada de Jesucristo. Leamos en el capítulo 1 del Apocalipsis, versículo del 1 al 2, y más adelante, cómo la Biblia describe la personalidad, el carácter y la persona de Jesucristo resucitado y glorificado. Dice Apocalipsis 1 y 2, así comienza esta revelación que Dios le dio a Juan hace 2000 años. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es lo que estamos estudiando, lo que va a suceder ya en un futuro próximo, que es una guerra nuclear. Las cosas que deben suceder pronto y que el Apocalipsis las describe en otros términos que vamos a comprender porque se escribieron con otros términos, ya que esos términos no se usan actualmente en el siglo XXI. Para revelar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Vemos que el Apocalipsis así comienza. Es una revelación. Por eso en inglés el Apocalipsis se escribe Revelation, the Revelation, porque es una revelación. Se tradujo en nuestro idioma Apocalipsis porque viene del griego apokalupto. Y la palabra Apocalipsis realmente viene originalmente, es una palabra griega que significa descorrer la cortina. Eso es lo que significa Apocalipsis. Entonces, cuando vemos la revelación de Jesucristo que Dios le dio, vemos nosotros que el libro del Apocalipsis es una cortina que Dios nos abre para asomarnos en el futuro a nosotros los cristianos. Y nos da el Espíritu Santo para que podamos comprender este lenguaje a la luz de la misma Biblia y el Antiguo Testamento y podamos claramente conocer que Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin, que nos ha escrito tanto el origen del universo, el origen del planeta Tierra, el origen del ser humano, el origen de la vida y el final también de la historia humana. Para eso fue escrito el Apocalipsis, para que pudiéramos estar conscientes del paso que vamos a encontrar en nuestro viaje al final de nuestra vida. Entonces el Apocalipsis es, Dios nos corre la cortina, nos abre una ventana para asomarnos y podamos darnos cuenta hacia donde el mundo se dirige. Actualmente, como las personas seculares o las personas que no tienen al Espíritu de Dios o a Cristo, no saben a dónde se dirige el mundo, viven llenas de estrés, llenas de afán, con pastillas tranquilizantes, ecuaniles, y pastillas, ¿verdad?, que les puedan químicamente mantener su sistema nervioso normal, aparentemente entre comillas normal. Viven ansiosas y el dinero, y qué vamos a comprar bitcoins, dónde puedo depositar esto, está cayendo el peso, está cayendo el dólar, hacia dónde van a llevarnos toda esta situación de la vacunación o de la pandemia. Y así se encuentra el mundo, porque no saben realmente hacia dónde se dirige y quieren protegerse a sí mismos con sus medios. Y la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 3, no seas prudente en tu propia opinión. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tus propios pensamientos, en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría, en tu propia inteligencia, porque no tenemos nada de inteligencia ni sabiduría si no viene de Dios. La gente puede tener conocimiento, pero no tiene sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios. Cuando hablamos de un hombre sabio, hablamos de un hombre que tiene muchos conocimientos, que habla muchos idiomas, que tiene un posgrados y tiene doctorados, etcétera, etcétera. Para nosotros eso es una persona sabia, pero la sabiduría, hablando ya en términos bíblicos, viene de Dios. Y la sabiduría es la capacidad que Dios nos da para saber usar la información. Porque vemos nosotros que hay científicos que han llegado a los 80 años de edad, deportistas o políticos a los 50, 60 años, cantantes que obtuvieron dinero, fama, poder, publicidad, y cómo acabaron. O alcohólicos, o drogadictos,
o transgéneros, o homosexuales, o degenerados sexualmente, o amargados, nunca tuvieron la sabiduría para usar sus talentos para Dios, ni su dinero, ni su poder, ni todo lo que Dios les dio. Y es lo que dice Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 y 2. Eclesiastés 6 del 1 al 2. He visto un mal debajo del cielo, escribe Salomón, que a muchos hombres Dios les da poder, les da dinero, les da fama, nada les falta de lo que poseen. Pero, dice Salomón, pero Dios no les da la sabiduría o el poder para disfrutar lo que tienen. Entonces hay una grande diferencia entre ver a muchas personas que no les falta nada, pero nos damos cuenta que ni siquiera disfrutan ir a la playa. Van a Cancún, van a la Riviera Maya, van a la costa francesa, etcétera, etcétera, o van a Europa, ya recorrieron el mundo entero, etcétera, etcétera, y siguen completamente vacíos. Llega el momento que, como Salomón expresó al final de su vida, a la risa le digo, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Muy bien, entonces vemos que Dios quiere que nos asomemos al futuro, que conozcamos claramente hacia dónde se dirige el mundo para que tengamos paz. Y saber que mientras el mundo se dirige a esta destrucción y a esta devastación, nosotros nos dirigimos hacia un mundo mucho mejor. ¿Qué les quiero decir? Que mientras más oscuro aparezca el mundo, mientras más problemas oigamos, en lugar de que estas crisis alrededor nos puedan a nosotros afectar, darnos cuenta que mientras más oscuridad, más cerca estamos de la venida de nuestro Señor para llevarnos con Él al cielo. Mientras más crisis haya, estas crisis no obran en nosotros lo que obran en el mundo. Estas crisis en nosotros es cada vez una manifestación más gloriosa del mundo que nos está esperando. Y que mientras estamos rodeados de estas crisis, tenemos que tener paz. Porque esa fue la promesa de Jesús: mi paz les dejo, mi paz les doy. En el mundo habrá tribulación, pero confíen. Yo, dijo Jesús, he vencido al mundo. Continuemos viendo esta revelación de Jesucristo en este pasaje del Apocalipsis para terminar en los versículos del 9 en adelante. Y dice Apocalipsis 1, versículo 9 en adelante: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La razón por la cual hace 2000 años el apóstol Juan se encontraba prisionero, exiliado en una isla por el gobierno romano, era simplemente porque él habló al mundo, dio testimonio al mundo que Jesús vive, que Jesús fue muerto, fue crucificado y fue resucitado a los 3 días. Y este mensaje se llama el Evangelio de la Gracia de Dios. Y por esta razón el mundo nos va a perseguir también a nosotros. Porque el mundo odia la luz. El mundo odia la verdad. El mundo vive una mentira total. El mundo está encerrado en una cápsula, ¿verdad? En un globo terráqueo que es el planeta Tierra, lleno de mentiras. Por todos lados son mentiras, el radio, la televisión, todo lo que nos rodea, la forma como la gente vive, como aparenta vivir, es una mentira. Porque Jesús dijo, yo soy la verdad. No hay ninguna verdad en el mundo en que vivimos más que verdades relativas, pero no verdades absolutas. Porque es Jesús la verdad. Es la única verdad que hay. Es al único que podemos escuchar y saber que nos está hablando así directamente al corazón, a más íntimas fibras de nuestra alma. Él es la verdad. Oigamos a Jesús siempre, porque siguiendo a Jesús vamos por un buen camino. Y a continuación Juan narra su enfrentamiento, su encuentro con la persona de Jesús. Y dice el versículo 10, Apocalipsis 1:10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor,
y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. O sea, él estaba caminando y vemos que detrás de él oyó como una trompeta, atrás de él. Y esta voz le dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví, se volteó entonces en el momento cuando oyó esa voz Juan, y dice a continuación: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Fue lo primero que Juan vio cuando dio la vuelta, 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido y refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra, o sea, en su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, no temas. Esta frase, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, se repite una y otra vez: no tengan miedo. ¿Por qué? Porque yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o de la muerte y del infierno. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Jesús entonces ya muestra claramente, ¿verdad?, que los candeleros sabemos que representan la luz que nosotros debemos de reflejar de Jesucristo. En la iglesia es retratada como un candelero, ¿verdad?, con 7 pilarcitos. Y el candelero en el Antiguo Testamento tenía manzanas enrolladas, almendras, etcétera, etcétera. Pero Jesucristo es descrito aquí con ojos que atraviesan cualquier cosa. Habla de su eternidad, el pelo blanco, la santidad y la pureza de su carácter con sus vestidos blancos, el cinto de oro que lo caracteriza como un rey, etcétera, etcétera. Y esta es la visión que el apóstol Juan tiene para que podamos ir adentrándonos, aunque no vamos a explicar el Apocalipsis, porque este no es un libro del Apocalipsis, solamente voy a citar los pasajes donde están relacionadas las guerras y las explosiones que Juan escribió hace 2000 años, pero vamos a adentrarnos en este mundo para que comprendamos claramente que es maravillosa la historia en la que nos encontramos, la época en que nos encontramos, cuando comprendemos en qué situación, en qué punto de la historia nos podemos ubicar. Y podemos decir que nos encontramos finalmente en la penumbra, en la orilla. El mundo se encuentra en la orilla de un abismo en el cual ya no tarda en ser derribado, derrumbado, ¿verdad?, desplomado completamente por la soberbia del ser humano, que siempre ha creído que somos dioses. Y no somos dioses, somos seres humanos débiles, frágiles, necesitados de un poder superior que solamente puede provenir de Dios. Les espero en la próxima.
Thank you.